A las 7. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan? Arrancando con quienes estén presentes. ¿Se escucha bien, no? ¿Se me escucha ahí? Sí, yo escucho bárbaro. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, bien. Bueno, vamos a ir arrancando. Mi nombre es Martín. Ciencias penales. Sé que hay cerca de 60 personas inscritas, pero es un curso que los que desarrolla la escuela judicial, que se graban y que después se suben a la página. A veces genera que algunas participan en directo y en otros casos lo ven después por la plataforma. Así que vayamos empezando. Denme un segundito que voy a abrir el chat, porque hay alguna notificación ahí. Igual les voy a pedir. Bueno, me figuraba alguna notificación, pero todavía... Ah, ahí está. Bueno, Francisco pregunta si a los demás se le entrecorta o no. ¿Me escuchan bien? ¿Ven bien? Sí. Bueno, Francisco, me parece que por ahí vas de tu lado de la conexión. Sí, parece que hay problema mío. Bueno. Y bueno, quienes no tienen cámara, no tienen cámara. Quienes están imposibilitados de prender la cámara, avanzaremos sin la cámara. Como les decía, bueno, mi nombre es Adrián Martín, yo ahora voy a decir algunas cosas, presentarme un poco, sobre todo para explicar desde dónde hablo, qué cosas digo, con qué experiencias previas, para que entiendan un poco eso, desde dónde hablo. Todos hablamos desde algún lugar y de algunas experiencias, entonces por ahí explicitarlas de alguna manera, por ahí favorece la comunicación. En el curso además me van a acompañar Santiago Solos Suárez y Larisa Servino, que van a oficiar como tutores en los foros, el intercambio en el campus, en trabajo asincrónico, y además van a tener dos momentos en una de las 4 reuniones que vamos a tener nosotros, más precisamente en la tercera. Van a trabajar en algunos temas, tanto Santiago como Larisa. La idea es que en la medida de las posibilidades ustedes se conecten. Si es con cámara, pues muchísimo mejor, pero si no, se conecten a la reunión sincrónica, porque nos permite, y la idea sería favorecer, si esto fuera posible, nos permite el intercambio, el diálogo, el disenso, incluso el debate, la charla. Quienes lo escuchan en forma grabada, bueno, está la posibilidad del foro, está la posibilidad de trabajar más en el campus, pero bueno, es un poco más, por ahí más rico el intercambio, más, podemos decir cara a cara, ¿no? Pantalla a pantalla, cara a pantalla sería. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, con esto de dónde creo que hablo, yo, vinculado a esta clase de cursos, son varios los cursos que di en la Escuela Judicial de la Provincia de Buenos Aires
sobre este mismo tema. O sea, este curso lo di en varias ediciones en los últimos años. Yo trabajo en el ámbito judicial y en el ámbito académico hace varios años. En el ámbito judicial trabajé como fiscal en un sistema acusatorio entre el 2003 y el 2011, puntualmente en la Ciudad Autónoma. Desde el 2011 a hoy trabajo como juez de un tribunal de juicio en un sistema, tal vez uno de los últimos sistemas inquisitivos mitigados que quedan en el país, que es el sistema nacional. Así que tengo alguna experiencia en el funcionamiento de los sistemas acusatorios, en el funcionamiento de los sistemas inquisitivos, en las tensiones que se generan, sobre todo en los sistemas inquisitivos, cuando se plantean prácticas más de corte acusatorio, pero también en los sistemas acusatorios, sobre las prácticas que se generan, un poco con la pretensión de lo acusatorio. Ahí tenemos que pensar el vínculo disruptivo o no tan disruptivo con una serie de principios constitucionales, tanto del ámbito procesal como penal, ¿no? Para decirlo más claramente, hay sistemas acusatorios que, más allá de los nombres, parece, o algunas prácticas, que terminan operando como viejos sistemas inquisitivos, solo que con actores cambiados. Entonces, bueno, hay para pensar ahí bastante sobre qué acusatorio construimos. Y puntualmente el ámbito de la provincia de Buenos Aires es bien interesante para eso, porque desarrolla un sistema acusatorio desde hace muchísimos años, una larga tradición en este código procesal, y ha tenido distintas capas geológicas en los distintos acusatorios, ¿no? Desde el 98 en adelante han ocurrido muchas cosas en la provincia de Buenos Aires, y han ocurrido muchas cosas en las jurisdicciones cercanas, ¿no? No sé ustedes de dónde serán, ahora les pregunto, pero quienes son del ámbito del conurbano, bueno, tienen contacto por ahí más fluido con Ciudad de Buenos Aires, con ámbito nacional. Bueno, sean en el conurbano o no, tienen contacto con el funcionamiento de la justicia federal. La Pampa, no sé qué tan lejos están de La Pampa. Hemos tenido algunas personas que participaban desde Trenquelauquen en algún momento, tienen más vínculo a veces con La Pampa que sobre todo con las cuestiones más académicas, que con la provincia de Buenos Aires, y La Pampa pasó un sistema acusatorio hace relativamente algunos años, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre, bueno, en el norte en el vínculo con Santa Fe. No sé si hay gente de San Nicolás o de por ahí. Hay la relación con el funcionamiento del sistema de enjuiciamiento en Rosario, genera vínculos más fuertes a veces que con la propia lógica provincial, o por lo menos hay funcionamientos particulares en cada departamento judicial, en una provincia como la de Buenos Aires, que es enorme. Así que bueno, eso, tengo un poco de experiencia en eso, algunas miradas, algunas reflexiones, y también ejerzo la actividad docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de José C. Paz, ya hace muchos años. En la Universidad de Buenos Aires hace más de 30, y en la Universidad de José C. Paz unos 10 años. Y en ambas, pero particularmente en la UNPAS, tenemos un grupo de trabajo, un grupo de estudio que se llama Laboratorio de Estudios sobre Procesos Penales, donde desarrollamos alguna clase de actividades, entre ellas algunas investigaciones. Hemos desarrollado hasta ahora 4, hemos concluido 2 y estamos en curso con otras 2 investigaciones, 3 de las cuales están directamente vinculadas con el funcionamiento las 4 están vinculadas con el funcionamiento del sistema judicial penal, pero 3 de ellas están estrictamente vinculadas con el funcionamiento del sistema judicial penal en su vínculo con las prácticas de las burocracias, ¿no? Cómo las burocracias, en distintos lugares, en distintos momentos, en distintos contextos, le dan un sentido a las leyes, a las normas, cómo las tradiciones de esas burocracias y las formas de
las dinámicas de trabajo le dan un perfil que no necesariamente se repite en algunos lugares, por más que estuvieran en el mismo código y estuvieran relativamente cercanos, ¿no? Entonces, en dos departamentos judiciales distintos parecen que tuvieran códigos distintos, pero no, ¿no? Son las prácticas las que modifican la cotidianeidad. Así que bueno, desde ese lugar pretendo hacer algunas reflexiones sobre este curso que se llama Redacción de Sentencias Penales, pero si ustedes exploraron al menos el primer módulo, los primeros dos aspectos, dos partes del primer módulo que están habilitados desde el lunes en la plataforma, verán que la redacción de sentencias penales, estrictamente este módulo va a poco, tiene relativamente poco, por no decir nada, no sé. Después sí vamos a entrar en otras cuestiones. Así que desde ese lugar pretendemos abordar este curso. Santiago Sursolo Suárez trabaja en la provincia de Buenos Aires, docente de la Universidad de Buenos Aires, y trabaja en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires como juez. Así que ahí tenemos otras experiencias que también se cruzan y se comparten y se intercambian. Y Larisa Servino trabaja en un sistema tal vez más acusatorio, podríamos decirlo, esto lo podemos matizar después, que es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ámbito de la defensa pública de la Ciudad de Buenos Aires. Y me parece que formamos ahí un grupo de trabajo que nos permite ver algunas perspectivas que no son comunes, cotidianeidades que no son comunes y muchas continuidades, ¿no? Muchas situaciones que sí se repiten. Yo si me engancho el micrófono por acá y me dicen si se escucha. Así me evito sostenerlo. Si yo hablo ahí se escucha, ¿no? Está bien, perfecto. Bueno, dicho eso, entonces yo debería un poco presentar el curso. En términos formales, el curso tiene un material bibliográfico que van a ir recibiendo por la habilitación de los módulos semana a semana en la plataforma, un curso de 4 semanas. Las últimas 2 semanas, o sea, la semana 5 y la semana 6, están destinadas al examen y al recuperatorio. Eso es una definición de la escuela judicial, es igual en todos los cursos de la escuela. Así que lo que tiene que ver con la cursada propiamente dicha son estas 4 semanas. En esas 4 semanas tendremos nuestras reuniones sincrónicas los miércoles y los lunes se va a habilitar el material de cada semana. Es una práctica que va desarrollando la escuela judicial. En algún momento no fue así, se presentaba todo el material junto, ahora se va presentando semana a semana, así que tendrán ese material. El material, esto es un lugar común, ¿no? El material, visto desde el punto de vista docente, es poco, visto desde el punto de vista de quien cursa, es mucho. Y esto necesariamente es así porque es difícil esta tensión entre tratar de aportarles o acompañarles un material que a uno le parece relevante, que sea rico, que no sean 3 páginas, pero desde el lado de quien cursa recibe un material que a veces con cierta habitualidad no conoce, o por lo menos en estos primeros módulos puede que no conozca. Bueno, se hace, parece, mucha cantidad. La idea de estos materiales es que los puedan leer, pero que la lectura que hagan sea, que traten de comprenderlo, ¿no? No es de lectura, son de lectura compleja, pero la idea es que traten de comprenderlo y que de alguna forma, al igual que las reuniones que vamos a tener los miércoles, les interpele en sus propias prácticas, ¿no? Que estos cursos no sean un curso donde repetir ciertos contenidos, por más que después ustedes saben que
que el examen final es de opción múltiple, se llama multiple choice, y ahí se apela a cierta, no sé si decir ciertos recuerdos, porque usted puede tener el material además, y, y en definitiva las preguntas, si bien pueden parecer que todas las opciones iguales, no lo son, basta con leerlas y si uno comprende lo que leyó, la opción me parece que es clara. Pero bueno, es la forma que tenemos de evaluar, pero la pretensión es esta, ¿no? Esto, que los materiales eh, sirvan para reflexionar sobre nuestras propias prácticas y en todo caso compartir o intercambiar experiencias. Eh, no sé si quienes están con cámaras si tienen posibilidad, si quieren, y quienes no están con cámaras, si también lo pueden hacer, si quieren decir, bueno, cómo se llaman, en muchos casos están, en todos los casos están individualizados con el nombre, eh, pero básicamente de dónde trabajan, y de qué departamento judicial, sobre todo, quieren realmente presentarse. Y bueno, y si tienen alguna expectativa particular del curso, si quieren que trabajemos algo en particular, bueno, tomo nota de eso. Bueno, rompo el hielo. Me llamo Fernanda Gómez, soy secretaria de una Fiscalía de Instrucción del Departamento Judicial Azul, descentralizado La Barría. Particularmente le tengo miedo a la materia. Discúlpame, no sé si se me entrecortó a mí o a vos, pero yo te escuché entrecortada. ¿Se cortó? ¿Puede ser que a mí? ¿No se escuchó nada? No, de una Fiscalía de Instrucción y después sé que le tenés miedo a la materia. Que tengo miedo a la materia, sí. No sé, me da como, era la que no quería que llegara y bueno, llegó. Y bueno, llegó. ¿Y en qué lugar? ¿Una fiscalía dónde? Del Departamento Judicial Azul, descentralizado a La Barría. Ah, no la barriga. Bueno, Sí, perfecto. sí, en la ciudad de La Barría. Bueno, trataremos de desmitificar un poco, de sacarle. El miedo, sí, sí. Miedo es un decir. Bueno, le tengo como respeto más que miedo. Me da como que una redacción de sentencia penal ya es como que nos exige mucho más de lo que por ahí damos a diario, o al menos nosotros en la función. Ajá. Bueno, mucho. Por ahí no, por ahí no por sé ahí si no. vamos a, Bueno, por ahí es una idea que tengo ahí. no sé si vamos a pretender que realice en definitiva una sentencia penal, la redacten y les corrijamos. En realidad no. La idea es que podamos aportar de algún lugar algunas herramientas para pensar, para pensarnos y que pensarse cuando tienen que redactar alguna sentencia penal. Sí, sí, sí. Más que en lo formal. Podemos trabajar lo formal y podemos trabajar lo formal. Digo, yo ahora iba a decir algo de esto, pero aprovecho. Yo no desconozco el marco del curso, ¿no? Entonces, a veces se anotan personas que están en el ámbito que no forma parte del Poder Judicial, en sentido amplio, de la provincia de Buenos Aires y puntualmente que no tienen aspiraciones vinculadas al concurso. Pero tengo muy claro que es requisito de los concursos aprobar la escuela judicial, que entonces hay mucha cuestión a veces ahí. Tiene una variedad. Que es, bueno, ¿cómo hago un concurso? Podríamos trabajar algunos minutos sobre quizás qué es lo ideal para cómo presentar una sentencia, si fuese el caso de una sentencia, supongamos un tribunal de juicio, en un concurso. Pero el objetivo final del curso no necesariamente es que ustedes redacten una sentencia, sino que al momento de redactar una sentencia tengan claro qué cosas no pueden estar, qué cosas tienen que estar, ¿no? De qué manera, desde qué lugar se redacta una sentencia, no como formulario, no tener un formulario, sino en todo caso tener las ideas de los efectos, de los requisitos, de lo que está atrás de un acto de gobierno, que es dictar una sentencia penal, ¿no? Pero bueno, trabajaremos con eso y seguiremos trabajando, trataremos de trabajar con el respeto a la materia también. Bueno, gracias, Fernanda. Gracias. Bueno, no sé quién quiere seguir. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Fernández. Disculpen, no tengo la cámara activada.
Pero bueno, yo trabajo en un juzgado de garantías en Lomas de Zamora, soy oficial mayor y como Fernanda, si bien en el juzgado hacemos prisiones preventivas, oposiciones, la sentencia se queda más en la etapa de juicio, tanto en los tribunales como en los correccionales. Así que también un poco de miedo que tengo, pero también le tengo fe porque me interesa mucho el tema para generar vocabulario y aprender desde otro punto de vista que capaz que en los juzgados no vemos tanto como en la etapa de juicio. Ah, bueno, ¿no? Vamos a ver si podemos cubrir con esa expectativa, ¿no? No lo sé. Pero Es es habitual interesante. que... No, digo, pero es habitual, digo, vamos a hablar algo de las reformas procesales, es habitual estos miedos a las reformas, bueno, también están los miedos a lo desconocido, y si este fuese un curso de, de requerimiento de medidas probatorias o de requerimientos de prisión preventiva, tal vez ustedes estuvieran como más cómodas, porque tienen que tener un montón de modelos y un montón de casos de Sí, estos. En cambio, hacer algo que no hacen habitualmente es como, bueno, el salto a lo claro. desconocido. Eh, bueno, no creo que les vaya a dar ningún modelo de eso. Bueno, por ahí sí, algunas sentencias les vamos a aportar, pero es fácil de encontrar cualquier sentencia. Por ahí la cuestión es que ustedes puedan leer sentencias y empiecen a ver cosas que les parece que no están bien o que faltan, ¿no? Claro. Hay algunas herramientas para mirar críticamente y a partir de ahí aprender cómo hacerlas, que hay distintas formas, en definitiva, ¿no? Ninguna está mejor o peor en la medida que cumpla con esa exigencia. Bueno, muchas gracias, Natalia. Ah, ¿alguien más quiere? Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel. Gabriel Sánchez. Yo soy de Florencio Varela, trabajo en la administración local, acá en la municipalidad, en legal y técnica. Ejerzo la profesión. Por acá por la clase anda sin cámara porque tiene la niña ahí durmiendo mi socio, Santiago. Si se despierta esa niña se terminaría haciendo viral. La verdad es que estoy haciendo la escuela judicial sin ninguna intención inmediata a concursar ni nada por el estilo, a lo menos en lo inmediato. Terminé la parte civil, la parte civil básicamente, me faltaba el derecho público y me interesó particularmente esta materia porque redacción de sentencias civiles me pareció muy interesante como argumentación jurídica y demás. Y como la verdad es que no formo parte del fuero, no tengo experiencia en el fuero y tampoco sé si quisiera tenerla, pero sí me interesa el formato de cómo redactar una sentencia, digamos, del ámbito que representa el fuero con sus características tan propias, ¿no? Pues yo, además de la función en la administración local, básicamente lo que más hacemos, lo que más hago en el estudio yo, fundamentalmente laboral, así que, pero de todas maneras me interesa desde el punto de vista de incorporar este conocimiento, no más que eso. Bueno, Muchas gracias. perfecto, Gabriel. Insisto, no creo que les demos, que se vayan de acá con el modelo de redacción de sentencias. Es más, un poco de la experiencia. A mí me ha tocado, y me toca con alguna habitualidad ser jurado de concursos en la provincia de Buenos Aires, en el ámbito nacional, y en algunas provincias, en Misiones, en Catamarca. Hace un tiempo que no soy jurado, pero fui jurado varios años en Tucumán. Y si ustedes compararan la- las formas de las sentencias en esas provincias, son, en algunos casos son fuertemente distintas, ¿no? El modelo. Lo importante es detenernos en algunas cosas, por ejemplo, las que decía Gabriel, en el razonamiento y puntualmente en las particularidades de lo penal en relación al razonamiento, ¿no? El razonamiento probatorio y cómo operan algunos estándares. Así que sobre eso sí, vamos a trabajar algunas cosas, así que estimo que sí. Sobre eso hay buena parte del curso que espero que cumpla un poco esas expectativas. Bueno, ¿alguna persona más quiere contarme dónde es y un poco qué hace? Ahí, Gonzalo, creo que vos estás pretendiendo algo, pero tu micrófono no te deja. Bueno.
Bueno, continuamos. Si vos podés deshabilitar el micrófono o alguien más después quiere decir algo, por supuesto, adelante y vamos avanzando con eso. Pablo. Bueno, yo me presento. Dale, mi nombre dale. es Pablo Imanol. Soy auxiliar letrado de la Cámara de Apelaciones de Morón, de la Cámara Penal. Hace poquito que juré como prosecretario. En realidad trabajé 9 años en una de las salas y después me fui a la profesión a la calle. Y bueno, surgió la posibilidad de volver como funcionario y lo hice ahora, hace poquito. Así que me interesa el concurso, no en lo inmediato, pero bueno, es un requisito, así que el tema de las sentencias, si bien algo trabajamos, nosotros revisamos sentencias, no es que las redactamos de cero y por una cuestión de economía procesal tampoco repetimos todos los pasos de la sentencia al momento de revisar una sentencia, por ejemplo, correccional, ¿no? Porque la de los tribunales iría al Tribunal de Casación. Pero bueno, estamos en contacto permanente con sentencias en la sala. Nada más. Bueno, perfecto. Claro, ahora me estaba pensando también de o para distender el respeto que decía Fernanda, pero hay en múltiples lugares lo que se está haciendo con las sentencias, inclusive en el ámbito nacional, que el código no tiene base normativa eso, pero cuando los juicios son unipersonales, los jueces, incluyo, que las sentencias las dictamos oralmente, ¿no? Después de escuchar los alegatos, dictamos la sentencia oralmente, entonces no hay toda la cuestión del vocabulario y la cuestión técnica y estas cosas, en algún punto se mantiene cuando es imprescindible, cuando es técnico que requiere una explicación también, en caso donde es público, pero tiene unas particularidades que no son las viejas redacciones de sentencias, cuyo vocabulario exigía no poner dos palabras parecidas o similares en cercanía, buscar sinónimos, una pieza. Digo, las sentencias orales tienen otras prácticas, ¿no? Otras lógicas, están pensadas en que sean comprensibles, pero sin perjuicio de eso no pueden dejar de tener los requisitos que tienen que tener, ¿no? Describir cuál es el hecho imputado, cuál es el hecho que se tiene por acreditado, qué prueba sostiene el hecho acreditado en cada una de sus proposiciones fácticas, como eso lleva una calificación legal, explicar las instancias del tipo penal, por qué se vinculan algunas proposiciones fácticas con los elementos del tipo penal, bueno, toda la explicación jurídica en ese sentido, ¿no? Incluye autoría, coautoría, etcétera, depende de lo que requiere el caso. Y obviamente explicar la determinación de la pena. Bueno, y eso se puede hacer oralmente sin mayor dificultad, y cada vez hay más tribunales que cuando se les requiere una sentencia, lo que hacen es enviar un archivo de audio y video. Muchas sentencias no termina estando escrita en ninguna oportunidad, más allá de la decisión final, porque hay que comunicarla por escrito a algunos organismos oficiales. Así que bueno, va un poco también aportando en ese sentido. Bueno, entrando un poco más... una aclaración. Yo ahora cerré el chat. Si alguien quiere decir algo, si no puede usar el micrófono, obvio, bueno, me avisa, me va a aparecer un iconito acá, una notificación en el icono del chat, pero si no, directamente interrumpan. La idea es que lo podemos hacer dialogado. Yo tengo que dar la clase, digamos, llevar adelante la reunión, el horario, etcétera, y tengo material preparado y lo voy a desarrollar. Pero si se da la lógica de la interrupción y el diálogo, yo me voy a encargar yo solo de garantizar que el material básico se dé, pero me parece que va a enriquecer más la reunión si ustedes participan. Bueno, a ver, qué cosas no dije de las que suelo decir en la presentación. Es un curso destinado a operadores judiciales. Ustedes saben muchas cosas.
sabe muchas cosas de teoría y sabe muchas cosas de prácticas, con lo cual la pretensión es que podamos detenernos a reflexionar sobre alguna de esas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que damos por sabidas, que damos por sobreentendidas, y que si nos detenemos a pensar sobre ellas, podemos admitir que hay más de una teoría, y hay posiciones distintas, y hay otras que si nos detenemos a reflexionar sobre ellas nos parece que son, que es extraño inclusive reflexionar sobre esas cuestiones, ¿no? E incluso inocuo, decir, no, bueno, siempre se hizo así. Cada vez que en el ámbito judicial aparece esta frase, que es una frase común, habitual, ¿no? Sobre todo con personas que ingresan al ámbito judicial y les pregunta a alguien ahí que les va explicando cómo se hacen algunas cosas que no se estudian en la facultad, que no están en ningún libro, y por ahí ingresan más jóvenes, tienen preguntas, ¿y por qué esto? ¿Para qué tengo que hacer esto? Y muchas veces la respuesta es, bueno, porque tal cosa y tal cosa, y porque siempre lo hicimos así, o porque acá se hace así. Y por ahí poder detenernos en esas prácticas, eh, por ahí genera como mucha riqueza para reflexionar sobre lo que tienen por detrás, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, en ese sentido es un curso que arranca, a ver, vamos a decirlo así, es un curso que se llama Redacción de Sentencias Penales, pero que yo prefiero pensarlo como un curso sobre la decisión judicial, que es lo mismo pero que es distinto. Parece que la decisión judicial abarca mucho más que la redacción de sentencias penales. La redacción de sentencias penales parece que incluso está hablando de sentencias, o sea, una resolución judicial final después de un juicio, en ámbito penal, y si usamos la palabra redacción, en general estamos pensando en una resolución escrita, ¿sí? Eh, Decisión judicial en el ámbito penal me parece que es mucho más amplio, porque abarca muchas decisiones, no solamente las de las sentencias, que abarca las decisiones de las sentencias cuando no necesariamente son escritas, y que abarca otras tantas decisiones que no son resoluciones. Por eso esta primera reunión transita por materiales extraños al campo jurídico penal más tradicional. No sé si han podido, por lo menos, mirar un poquito por dónde va, pero tienen algunos textos. Ahora abro la pantalla y voy a recordar cuáles, en este curso en particular, si me estoy olvidando alguno, pero en principio tienen dos textos, dos tramitos de texto de dos antropólogas jurídicas, ¿sí? Trabajan en el ámbito jurídico, pero son antropólogas, y un sociólogo que no trabaja en el ámbito jurídico, de una antropóloga que además no es de nuestro país y trabaja algunas cosas muy particulares, eh, muy extrañas, podríamos hasta decir, de lo jurídico en un contexto en México. Y además, ¿qué más tienen? Bueno, y después tienen un prólogo al Código Procesal Penal Federal que hice yo, y algún pequeño, unas pequeñas páginas de alguna producción que hicimos en la Universidad de José C. Paz ya hace muchos años para pensar cómo abordar la enseñanza de los sistemas adversariales. Pero son dos pequeños textos, pero los textos más, si se quiere, más largos o más sustanciosos, podríamos decirlo, no tienen nada que ver con el clásico texto del ámbito jurídico y menos en un curso de redacción de sentencias. Y lo que pretendemos ahí, o lo que pretendíamos ahí, es que reflexionáramos sobre otras decisiones judiciales. Porque hay un montón de prácticas que habitualmente desarrollamos en nuestros ámbitos laborales, judiciales, que no son naturales. Ninguna de las prácticas son naturales, ¿no? Nacen de la naturaleza,
Son efectos culturales que arrastramos con tradiciones, con continuidades, con rupturas, con innovaciones, y que a veces, cuando las hacemos explícitas, cuando reflexionamos sobre ellas y las mantenemos, las decidimos mantener. Decidimos mantenerlas porque son buenas prácticas, porque son malas prácticas, pero por alguna razón no se pueden cambiar, sea porque es muy difícil cambiarlas, sea porque nos conviene, o porque son prácticas que nos parecen que da lo mismo, mantenerlas y no mantenerlas, y por ahí sería mejor no mantenerlas, pero la energía que hay que poner para cambiar eso exige unos consensos, unos acuerdos, unas decisiones, que nos restan energía de otras cosas que parecen más urgentes. Pero no dejan de ser decisiones judiciales sobre cómo se lleva adelante, se presta, se desarrolla, como quieran decirle, el servicio de justicia o la administración judicial. Hay dos frases que a mí siempre me gusta recuperar para pensar estas cosas. Una es el título de un libro de Ruth Sautou, que es una socióloga que trabajaba mucho en metodología de la investigación, ese ámbito nos parece a veces tan rígido, quienes hemos transitado en algunos terrenos donde nos exigían tesis de maestría, tesis de doctorado, etcétera, hemos tenido metodología de la investigación, etcétera, y siempre nos pareció una cosa, en general, depende cómo ha sido dado, depende de cada quien, pero puede parecer algo un poco árido, ¿no? Metodología cuantitativa, cualitativa, los requisitos, cómo obtener datos, si los datos son representativos del universo, cómo extraer inferencias de esos datos, si eso es válido, es inválido. Bueno, y hay mucha técnica ahí, mucha práctica. Y hay un libro de Ruth Sautou que es palabras mayores, Teología de la Investigación Social en Argentina, y el libro se llama Todo es teoría. En definitiva, todo es teoría. ¿A qué apela con esto? En que detrás de eso, detrás de cada decisión práctica que parece inocua, hacemos una estadística, sacamos el promedio, o sacamos la media, o sacamos la mediana, o mejor hacemos una investigación cualitativa, o juntamos historias. Detrás de eso hay una teoría. Hay una teoría que se vincula con posiciones en el mundo, digamos, ¿no? Con visiones. Hay decisiones teóricas, aun cuando no son tomadas explícitamente. ¿Sí? Es la referencia, creo que es algún pequeño relato de Galeano, que decía algo así como, cuando hablaba del PBI, que decía, bueno, de los países, que uno podía entender como que considerar el PBI o considerar que, no recuerdo bien cómo era la frase, me vino ahora, ¿no? Pero esta idea de el 0,5 de las personas, tal cosa. Uno puede entender un 0,5 o puede entender que una persona sí y una persona no, ¿no? Por ejemplo, come todas las noches. El 0 comen todas las noches es el 50% de la población. Uno puede entender como un número, un 50%, puede estar bien, mal, qué sé yo, o puede comprender que de cada dos personas hay una que no come de noche. Eso es distinto, del 50%. Entonces, detrás de cada decisión metodológica hay teoría, y detrás de cada práctica judicial también hay teoría. Hay otro texto de Hayden White, que también no tiene nada que ver con lo jurídico, pero que piensa en términos epistemológicos, y su libro se llama El contenido de las formas, que va medio por ese mismo lado, ¿no? Las formas tienen un contenido. Las formas no son meros contenedores de un objeto, una cantidad, una sustancia, que es lo que determina la esencia de quién sabe qué. Las formas tienen un contenido, ¿sí? Y esto nos debería tal vez resonar un poco más. En algunos lugares se usa más, en otros menos, pero en muchos lugares se dice el código de fondo y el código de formas, ¿no? O sea que el código penal es lo importante y lo otro es solamente la forma, ¿no? De hecho, académicamente, hasta hace, podemos decir, 40, 50 años,
bueno, los académicos que se dedicaban al derecho penal tenían un renombre, y los académicos que eran solo el derecho procesal penal eran como de otra categoría, ¿no? De una segunda categoría. Eh, Tal vez bueno, Núñez trabajó las dos cosas, tenemos la escuela cordobesa con Claría Olmedo, entonces hoy por ahí hay un salto ahí importante en nuestra tradición con Julio Mayer, ¿no? Pero, pero aún así hay dos o tres de un lado y del otro lado hay un montón, ¿no? Este, que pareciera que tienen más renombre por hacer derecho penal, ¿no? Una cosa más. Sin embargo, como se ha dicho alguna vez y se ha repetido infinidad de veces, el derecho penal no le genera ningún vínculo, ninguna afectación, ningún daño a una persona imputada de un delito. Es el derecho procesal penal el que, en definitiva, va a concretar ese encarcelamiento por condena o lo que es nuestra habitualidad en la región, en nuestro país y particularmente en la provincia de Buenos Aires, en la prisión preventiva. Ahí el derecho de fondo no dice nada. Dice, bueno, sí, pareciera que esta descripción podría ser del delito de tal, y podría no ser de ese delito, con el agravante, sin el agravante, podríamos discutirlo, pero lo que define ahí el encarcelamiento es la prisión preventiva. Y entonces, antes de llegar ahí, eh, bueno, pretendía presentarle o proponerle la lectura de algunos autores, algunas autoras, eh, que ponen un poco en cuestión el funcionamiento del sistema penal, porque ahí también hay decisiones. ¿Sí? Eh, el texto de Josefina Martínez eh, es bien interesante. Yo no sé cómo es la dinámica, eh, yo la conocía la dinámica, pero ahora no me la acuerdo, de Olavarría. No la conoce la de Florencio Varela, eh, que ustedes me podrán seguir diciendo, pero seguramente en el ámbito federal no hay duda, pero en el ámbito provincial no sé si en todos los casos hay un edificio judicial, en Lomas de Zamora sí están los edificios judiciales, pero no sé si todo se acota a los edificios judiciales, o si hay lo que termina ocurriendo como un alquileres o algo así de casas, ¿no? En el ámbito federal es muy, muy habitual, ¿no? Que los tribunales federales eh, alquilen casas. En el urbano bonaerense es como casi una regla, ¿no? Y Josefina Martínez lo que hace en ese trabajo es una suerte de etnografía donde va a haber un juicio eh, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, eh, y ese tribunal funciona en una casa. Entonces, describe toda su intervención, cómo ingresa, cómo ve el juicio, eh, baja en el tribunal, qué interacciones hay entre quienes forman parte del tribunal y quienes no forman parte del tribunal, etcétera, inclusive entre personas que forman parte del tribunal entre sí, cuáles son las interacciones, pero lo hace desde una mirada no jurídica, ¿no? Nosotros, a medida que vamos estudiando derecho, nos vamos socializando en la lógica del derecho y empezamos a ver cosas que los familiares no ven de la misma manera, ¿no? Entonces empezamos a ver, bueno, cuando estudiamos derechos empezamos a ver daños y perjuicios, contratos y esas cosas por la calle directamente, ¿no? Hay un contrato de no sé qué cosa, esto puede generar un daño, acá hay el seguro. Este, eh, lo mismo pasa con el desarrollo de lo judicial. Entonces Josefina Martínez lo que hace es mirarlo desde otro lugar, ¿no? Dice, yo fui a una casa, entré por el garage, eh, no es particular, ¿no? No me recibe por la puerta principal, sino que tenemos que entrar por el garage. Nos hicieron esperar en el garage, yo le dije que venía a ver un juicio. La persona que me recibió me dijo, no, pero ¿usted quién es? ¿Juicio? No, ¿alguien ahí hablando? No. No, bueno, yo vengo a ver un juicio. Entonces la persona dijo, no, pero si usted no puede ver los juicios. Me dijo, no, miren, son públicos, ¿por qué no averiguás? Entonces fue a averiguar con otra persona y dice, sí, parece que sí. Lo cual también daba cuenta de cuántas personas iba y con cuánta habitualidad ingresaba público. Y los hicieron pasar al living, y se acomodaron en el living y parece que los
los jueces bajaron desde las habitaciones del primer piso, y lo mira desde un lugar donde empieza a trabajar algunos conceptos que son tradicionales en el campo de la antropología. Eso ha hecho la antropología jurídica, es pensar el funcionamiento del ritual judicial y de las relaciones entre administrados y administración y administrados, o administración entre sí, pero sobre todo en esta que están de un lado y del otro lado del mostrador, y ahí quienes, el caso de Gabriel, que ejerce la profesión, tiene esta cosa muy interesante de comprender el lenguaje de la administración, pero estar más del lado de los administrados y también sufrir eh, algún trato tal vez no demasiado cordial, pero por supuesto, pero claramente no de compañero o compañera de trabajo. Entonces ahí se van viendo algunas situaciones. Y, y lo que trabaja tanto María José Sarrabairús como Josefina Martínez son algunos conceptos muy caros a la tradición de la antropología y los aplican a la antropología jurídica, que básicamente es la idea de secreto, el patrimonialismo, todo lo que tiene que ver con relaciones de parentesco y de lealtad, en quién se tiene lealtad, a quiénes se considera parientes, quién tenemos vínculo, hacia quienes no podemos eh, romper ese vínculo, ¿no? Con quienes tienen confianza en nuestro trabajo y no podemos traicionar, podemos decirlo así, pero es un poco fuerte, pero con quienes se mantienen esas relaciones de lealtad, ¿sí? Ahí es para poner en cuestión a veces, cuando pensamos el funcionamiento por ejemplo, de la defensa pública, ¿no? La defensa pública, ¿con quién tiene lealtad? Con la persona que está asistiendo, pero sin embargo, como compañeros o compañeras de trabajo, porque por más que no formen parte de la misma institución, ve todos los días o con mucha asiduidad a la fiscalía, al tribunal. Cada lugar tiene una lógica distinta en cuanto a la rotación, pero sea que roten muy asiduamente, que tengan turnos aleatorios o que sean fijos, como pasan entre los tribunales y la fiscalía de juicio en el ámbito nacional, son fijos. Entonces, en muchos casos esas fiscalías tienen sus oficinas dentro del tribunal, así han sido construidas, en la misma puerta de entrada, en la misma mesa de entrada. Entonces, estas relaciones generan vínculos burocráticos que no pueden ser inocuos cuando nosotros pensamos el funcionamiento del derecho, cuando pensamos las decisiones judiciales, ¿no? Eh, y por supuesto que no son inocuos en sus efectos a quienes llegan desde afuera y observan estas relaciones. Tenemos en nuestra idea esa idea del juicio muy de las películas norteamericanas, del juicio por jurados, donde Fiscalía y Defensoría no tienen ningún vínculo, se miran mal, y la Corte es la Corte. Nosotros, ni la Fiscalía ni las Defensorías tienen ninguna relación con los jueces de la Corte, ¿no? Y mucho menos con los jurados. Nuestras prácticas continentales europeas, inquisitivas, nuestras tradiciones jurídicas, operan. Bueno, y la lógica anglosajona también tiene sus particularidades, ¿eh? No vamos a. Pero en función de lo que nosotros internalizamos a través de las películas, nuestras prácticas jurídicas están muy alejadas de ese ideal de las películas, ¿no? Y eso es un impacto también para las personas que tienen contacto, o sea, como imputados, como víctimas o como testigos, con nuestro sistema judicial. Así que una primera cuestión es proponerles esta lectura del texto de Josefina Martínez, que se lee rapidito, se lee corrido, porque es una descripción de un juicio, saca algunas sonrisas para quienes trabajan en el ámbito judicial, pero trabaja algunos conceptos que por ahí sería bueno que ustedes remarquen y se detengan en eso, ¿no? La idea de hermetismo también, de patrimonialismo, ya lo mencioné. Eh, Hay una referencia que hace Josefina Martínez en una nota al pie, o la complementan en una nota al pie, sobre algo que ocurría en el contexto del virreinato, ¿no? Donde las órdenes venían de España y había alguna instancia, como si fuese una suerte de reposición,
había alguna posibilidad de poner en cuestión alguna orden, y hasta que iba y volvía, etcétera. Entonces, digamos, había un impas en la obligatoriedad de esa orden, y se empezó a decir algo así como: se acata pero no se cumple. Y Josefina Martínez se pregunta cuántas cosas en nuestro ámbito jurídico se acatan pero no se cumplen. O sea, se dicen que se acatan, pero de hecho no se cumplen. Inclusive, y acá empiezo a traer algunas cosas de las sentencias, ¿cuántas cosas se dicen en las sentencias y no se cumplen en la misma sentencia? Yo he leído infinidad de sentencias que dicen: bueno, llegado el momento de la valoración probatoria, voy a empezar a analizar la cuestión de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Las reglas de la sana crítica exigen que, y viene diciendo ya, y además agregó tal, la Corte dijo que la sana crítica es, y son 3, 4 páginas sobre lo que debería ocurrir, y después dice: bueno, y las pruebas son, y enumeran los testigos, los nombres, y a partir de ahí se tiene por acreditado el hecho. Punto. Y pasamos a otro punto, a otra cosa. Entonces, se dice que se va a cumplir lo que después no se hace, que básicamente es valorar hacer la prueba, hacer correlaciones entre sí, explicar por qué voy a creerle a tal proposición, entiendo que está sustentada, y por qué la otra no. Vamos a trabajar en la... No me acuerdo ahora en qué reunión, porque tuvimos que reorganizar algunas cosas, pero hay una reunión en particular, si mal no recuerdo es la próxima, y también en la tercera. La tercera lo va a recuperar Santiago. La idea de las máximas de la experiencia, ¿no? También se dice eso: bueno, la sana crítica presupone una explicación racional y son basada en las máximas de la experiencia, la psicología y la lógica. ¿Qué son las máximas de la experiencia? Bueno, las máximas de la experiencia son lo que se conoce en general por la experiencia y se sabe que es así. Ajá. ¿Y cuáles son las máximas de la experiencia que se aplican en este caso, en esta sentencia en particular? Y eso no se explicita nunca. Y esas máximas de la experiencia son máximas de la experiencia universal, es decir, serían, digo, la ley de gravedad, o son máximas de la experiencia más regional. Por ejemplo, todos sabemos que si alguien está con una calabaza en la mano, un cañito que sale de esa calabaza, lo sostiene en la mano y hace un gesto con la boca, y del otro lado tiene un termo, una pava, probablemente esté tomando mate. Pero lo que tiene ahí adentro es una infusión, etcétera, y eso es una máxima de la experiencia, si ustedes quieren, local. O es una máxima de la experiencia todavía más barrial, ¿no? Bueno, cuando los chicos del tal barrio hacen tal cosa es porque habitualmente ocurre esto, porque tienen una práctica habitual que arrancó desde hace 15, 20 años en el club, y generalmente cuando... O todavía es más individual, del tipo, es una máxima experiencia del juez o de la jueza en particular, porque a él o a ella le pasó un par de veces. Y como le pasó un par de veces, es así. Bueno, habrá que ver cuáles de todas esas máximas de experiencia son válidas y cuáles no. Pero antes de ver cuáles son válidas y cuáles no, hay que explicitarlas. Eh, el movimiento feminista nos ha interpelado también en el ámbito judicial, y ha mostrado que muchas máximas de la experiencia no explicitadas no eran otra cosa que estereotipos velados, de los cuales se sacaban inferencias pero no se explicitaban, ¿sí? A veces se decía abiertamente: la mujer había estado vestida de tal manera, no se decía, como estaba vestida de tal manera en tal lugar, entonces consentía, se suponía un consentimiento para tal o cuales acciones, pero de alguna forma veladamente se lo decía. Y si no había un consentimiento expreso ahí, lo que se estaba diciendo es que hay una máxima de la experiencia que cuando ocurren ciertas cosas se admiten ciertas otras. Eso es una máxima de la experiencia, que en ese caso es inválida porque es un estereotipo, pero lo que habitualmente suele pasar en esos casos y en tantos otros en las sentencias penales es que esas máximas no se explicitan. Entonces, quienes trabajan en la Cámara, por ejemplo, lo que terminan encontrando es que a veces ni siquiera, lamentablemente, pero a veces quienes recurren, lo que tienen que hacer es un esfuerzo grande para criticar la sentencia.
Y para poder criticarla, lo que tienen que hacer es primero redactarla de vuelta. O sea, mostrar la sentencia escrita y todas las inferencias y premisas que la sentencia no escribió, pero que están ahí. Porque muchas veces lo que hay que criticar son las premisas implícitas de esos razonamientos. Entonces hay mucho de esto, plantea Josefina Martínez, que se acata pero no se cumple. Se acata a tal punto que se repite, ¿no? O así como un mantra. La computadora hoy nos ha generado un beneficio maravilloso, con cortar y pegar, no hace falta ni siquiera ni siquiera lo volvemos a leer para volver a tipearlo, ¿no? Es cortar, pegar, y después no hay ningún cumplimiento efectivo sobre eso que se cortó y se pegó. Y el otro texto, el de María José Sarrabairús, también transita un poco de estas líneas, tienen muchas cosas en común, las dos son antropólogas jurídicas, las dos trabajan en el mismo ámbito de investigación y de docencia, las dos son de la misma, podríamos decir, no sé si la misma camada, pero de la misma generación, si ustedes quieren, de una forma que empezó a trabajar la antropología jurídica un poco eh, a partir de lo que fue haciendo un poco antes Sofía Tiscornia. Así que me parece que son textos que se los pueden poner en diálogo y van a dialogar con mucha comodidad. El de el de María José Sarrabairús tiene un título bastante sugerente, porque hace referencia a los universos coexistentes, ¿no? ¿Qué es esto? Se llama, un segundo, ahí está, la justicia penal y los universos coexistentes. ¿Cuáles son los universos coexistentes? ¿Y cuáles son los universos que coexisten en el funcionamiento de la justicia penal, ¿no? Hay todo el universo del deber ser y hay todo otro universo de otras relaciones, ¿no? Ahí aparecen esto de las relaciones de parentesco, de lealtad, los vínculos, que pueden no ser vínculos pensados en términos fuertemente de denuncia, ¿eh? No estoy pensando necesariamente en vínculos donde hay delitos de por medio. Los hay, los puede haber, de última es irrelevante, ¿no? Para esta mirada. No estoy pensando en que hubiera vínculos entre la Fiscalía y el Tribunal o connivencias entre la Fiscalía y la defensa para perjudicar, no, sino cómo son las dinámicas de funcionamiento de esas burocracias, ¿no? Tenemos sobre esto voy a volver, pero tenemos, no hoy, ¿no? Pero otra reunión, pero tenemos una situación, una práctica, un observable, y por ende un observable regular, por ende una regla, en la provincia de Buenos Aires, en el país, en todos los sistemas acusatorios, marcadamente, y en toda la región, que es los juicios abreviados o lo que se llama condenas sin juicio. En los casos se llama juicio abreviado, se llama procedimiento sumarísimo, hay distintas instituciones que se llaman de forma distinta en distintos lugares, a veces hay 2 o 3 en algunos mismos códigos, pero básicamente una gran cantidad de personas privadas de libertad, ya no en prisión preventiva, sino condenadas, pero que no transitaron un juicio. Son producto del acuerdo de juicio abreviado. Esos acuerdos de juicio abreviado se desarrollan, sobre esto vuelvo a la próxima, se desarrollan incumpliendo, si ustedes quieren, ese gran objetivo de las reformas acusatorias, que era darle transparencia al sistema en base a la oralidad. Los juicios abreviados no tienen oralidad porque no tienen juicio, pero tampoco tienen oralidad porque las audiencias de juicios abreviados no son orales, y cuando son orales, no son audiencias realmente, donde las partes plantean el acuerdo de juicio abreviado, son audiencias puramente formales. No hay ninguna discusión ahí. El acuerdo ya, la negociación ya ocurrió. Y ocurrió en un pasillo que va entre la Fiscalía y la Defensoría. Hoy tal vez ni siquiera. Hoy ocurre en mensajes de WhatsApp. Entonces, sobre eso hay que pensar esos universos coexistentes, ¿no?
Y estas prácticas de los juicios abreviados, tenemos ahí, una de las investigaciones que tenemos en desarrollo es esa, ¿no? Los números de juicios abreviados en la provincia de Buenos Aires, en los distintos departamentos judiciales, pero hay números y números, pero todos son sumamente relevantes, ¿sí? En el ámbito nacional, porcentaje superior al 60% de los casos se resuelve en etapa de juicio por juicio abreviado, pero sobre eso, como todas las cosas, todo es teoría y ningún número habla por sí mismo. El resto de los casos, el resto de los 40%, bueno, el resto de los 40%, el 11% son juicios, y después hay un porcentaje mínimo de conciliaciones y suspensión de juicio a prueba. Con lo cual, si pensamos en condenas, no es el 60%, es mucho más, porque las suspensiones de juicio a prueba no las tendríamos que considerar como condenas. Y el 11% es un juicio, pero ese 11%, ¿son juicios orales, públicos y contradictorios? Bueno, no. En el ámbito nacional hay una particularidad que no tiene la provincia de Buenos Aires o no la tiene de la misma manera. La provincia de Buenos Aires, si no tengo mal el recuerdo y la información, digo que no, se pueden hacer acuerdos de juicio abreviado con penas de hasta 15 años. En cambio, en el ámbito nacional, el límite son 6 años. ¿Qué genera eso? Que las burocracias generan juicios abreviados sin llamarles juicios abreviados. Entonces el acuerdo existe, la definición de la determinación de la pena existe, todo ocurre, pero se instala en un formato de juicio oral público contradictorio. El juicio arranca, se lee la acusación, la persona imputada declara el inicio, como ocurre en cualquier juicio, y la persona imputada dice, sí, es así, tal cual acaban de leer. Inmediatamente las partes desisten de escuchar a toda la prueba, acuerdan incorporarla por lectura y pasan a alegar rápidamente. ¿Por qué? Porque son casos donde la pena pedida por la Fiscalía es superior a 6 años, que imposibilitaría un juicio abreviado formalmente. Pero no dejan de ser juicios abreviados. Entonces, en definitiva, ese 10-11% de juicios en el ámbito nacional es menos, si restamos estos abreviados que acatan la norma pero no la cumplen, ¿no? Entonces tenemos que pensar en ese contexto. En la provincia de Santa Fe, cuando se inició, lleva 10 años el procedimiento acusatorio, cuando se inició, los primeros 3 años, el grupo de trabajo que dirige ahí en la Universidad Nacional del Litoral, Máximo Soso, hizo un relevamiento, como todos los sistemas judiciales tenemos muchos problemas en las estadísticas, y hizo el relevamiento analizando condena por condena durante 3 años, y llegó a determinar que de todas las condenas de la provincia de Santa Fe, en los primeros 3 años, el porcentaje de condenas por juicio abreviado oscilaba entre el 94 y el 97%. Bueno, prácticamente todos los condenados de la provincia de Santa Fe en los primeros 3 años del sistema acusatorio estuvieron condenados por juicio abreviado. Solo 1 de cada 20 era un juicio oral público y contradictorio. Entonces, poder pensar estos universos coexistentes, estas reglas del secreto, estas reglas del patrimonialismo, en el sentido de mis cosas, mi juzgado, mi causa, mis decisiones y cómo consensúo con las otras decisiones, que están bastante alejadas de la lógica de lo republicano. Poder entender esto, o poder detenernos a reflexionar un poco esto para pensar las reformas, nuestra mirada es que de alguna forma es imprescindible y que estos son decisiones judiciales. ¿Se pueden cambiar? ¿Sí? Algunas se pueden cambiar, otras probablemente no. El juicio abreviado, algunos autores, incluso algunos jueces, en el ámbito nacional, Luis Niño y Mario Magariños, que Luis Niño se jubiló hace unos años, y Mario Magariños se jubila ahora en 15 días, sostenían la inconstitucionalidad del juicio abreviado. Yo no sé si podemos reflexionar sobre si el juicio abreviado es inconstitucional o no. Ahora, en términos globales, en términos de sistema de enjuiciamiento, en términos de administración judicial, yo creo que tenemos que aceptar que el juicio abreviado llegó para quedarse. Es impensable pensar un sistema judicial sin juicio abreviado, hoy por hoy, en nuestro contexto. Entonces tenemos que reflexionar sobre cómo funciona eso, cómo darle garantías, cómo maximizar garantías, cómo pensar estas lógicas y estos objetivos de las reformas de la transparencia y la oralidad no sean solo esas normas que se acatan pero no se cumplen, ¿no? Bueno, ¿de qué manera? Bueno, pero no se puede hacer negociaciones de juicios abreviados en audiencias con el tribunal de adelante. Además, que oficie como negociador. Claro, no podría ocurrir en esos términos. Y sí, puede ser que no.
La conciliación por ahí sí, pero en el juicio abreviado no podría por esos términos. Pero entonces, ¿de qué manera podríamos darle alguna clase, de limitar esta clase de discrecional, de arbitrariedad? En algunos lados se han hecho algunas investigaciones, además, sobre algunas lógicas más extorsivas, ¿no? Hay fiscalías que a veces tienen como práctica directamente decir, ¿no? Juicio olvidado, a veces con visos de ilegalidad y a veces soportado en alguna teoría jurídica, como la teoría económica del derecho. Es decir, mire, yo pongo un juicio abreviado por 2 años, y es abreviado, pero si el juicio es juicio, va a ser dentro de 3 años y la pena que le vamos a pedir son 8. Bueno, podemos discutir sobre si eso es válido, es legítimo, es legal, y si es legal, de qué forma acotarlo, y si es ilegal, de qué forma evitar o limitar las posibilidades, condiciones de posibilidad. Sobre eso, todo eso vamos a volver, pero tenemos esta idea de que in- in- insertarnos, no es la palabra que quería usar, pero eh, introducirnos en algunos conceptos de la antropología jurídica nos permite mirar esto con un poco de otros ojos, ¿no? Hacer una suerte de extrañamiento, mirarnos a nosotros y nosotras mismas trabajando en el ámbito judicial desde lejos. ¿Qué hacen esta gente ahí, ¿no? Con esas prácticas habituales? ¿Por qué esto es siempre así? Eh, y el otro texto que va en diálogo con eso, que tiene vínculo con eso, es el de Javier Aullero. Javier Aullero es un sociólogo, eh, creo que está viviendo en Estados Unidos hace muchos años, que viene haciendo investigaciones que habitualmente las hace sobre eh, algunas, algunas problemáticas, algunas situaciones, algunas particularidades del conurbano bonaerense. eh, y él venía desarrollando algunas investigaciones. Javier Aullero escribió un libro que se llama La violencia en los márgenes también. Eh, si, no lo, si no lo conocen, es un libro bien interesante para leer. Lo escribió y hizo la investigación en conjunto con una maestra en, creo que Lanús, una zona de Villa Inflamable, si mal no recuerdo, eso es Lanús. Eh, Puntualmente sobre la percepción de los niños que iban a la escuela primaria, sobre algunas cuestiones vinculadas a la violencia. Y ese autor también escribió algunas otras cosas, y en algún momento, él dice que repasando las notas, vio algo que estaba presente en todas sus investigaciones, que tenía que ver con la espera. La gente, sobre todo los sectores más empobrecidos de la población, si algo hacen con habitualidad es esperar. Hay tramos grandes de su vida que son esperas. Espera para que lo atiendan en función de otorgarle un subsidio, espera para que le den un certificado, por ahí no está la firma, espera para que, espera haciendo la cola para obtener un turno de registro de reincidencia, para sacar un certificado y después hacer la cola en otro lado para ir a buscar un trabajo. Eh, y encontró esta lógica, esta cuestión de la espera, empezó a recuperar algunas notas y hizo un trabajo ahí. Hay un tramito, un primer tramo de la investigación, porque después trabaja distintas cuestiones que son un poco más ajenas al ámbito judicial. Si quieren conseguir el libro, es súper interesante, es un libro que publicó Breva, además. Pero hay un primer tramo donde piensa esta idea del tiempo, ¿no? De la temporalidad. Y me parece que nosotros tenemos el tiempo, la espera y los costos de la espera nos interpelan mucho en el ámbito de lo judicial, y nos interpelan mucho en las decisiones que tomamos sobre el funcionamiento de lo judicial. ¿Cuáles son los tiempos adecuados? ¿Quiénes esperan? ¿Quiénes no esperan? ¿Y quiénes pagan los costos de la espera? Y estoy pensando en los juicios, ¿no? A qué hora se citan a ciertas personas, quiénes esperan, quiénes no esperan, pero también estoy pensando en otros tiempos también, ¿no? Los tiempos judiciales, ¿no? Los tiempos de los procesos. Sobre esto después voy a hacer el anclaje con las reformas en la próxima reunión. Pero hay otro de los objetivos fuertes de las reformas procesales, allá por mediados de los 80, después de la salida de la dictadura, y una de las cuestiones que se pretendía era
con las reformas es darle eficiencia al sistema procesal. Y la eficiencia tenía que ver con los tiempos, entre otras cosas. Y ahí la idea era, lo que estaba atrás, esta idea de todo es teoría, bueno, lo que estaba atrás de eso era la garantía del plazo razonable. No es posible que un proceso penal escrito junte 30, 40 cuerpos durante 20 o 30 años con personas en prisión preventiva durante 6, 7 u 8 años. Eso no es admisible. Hoy la temporalidad de los procesos judiciales en los sistemas acusatorios, más acusatorios 3.0, parece que se fueron hacia el otro lado. Cuanto más rápido ocurre una condena desde el momento de cometido el hecho, mejor es. Se abre ya directamente el libro Guinness de los récords y estamos esperando a ver si en algún momento ocurre que superamos la barrera del tiempo y la condena, casi en la lógica del Minority Report, la condena ocurre antes de la comisión del hecho. Hay un montón cuando se instalan los sistemas acusatorios en algunas provincias, empiezan algunos periodistas, ¿no? Motorizados por impulsores de las reformas, etcétera, empiezan a relevar y empiezan a ver titulares como el tipo condenado a las 11 horas de cometido el hecho. A la semana aparece otro decir, condenado a las 7 horas de cometido el hecho. Condenado a las 3 horas de cometido el hecho. Bueno, sí, son procedimientos de flagrancia, por ahí no hay mucho para discutir, quizás es lógico, no habría, pero hay un impulso por abreviar los tiempos al máximo. Y eso tiene otros componentes, eso también tiene efectos. También es una decisión y tiene efectos. Cuando los códigos procesales de los acusatorios le indican, como por ejemplo hace el 22 del Código Procesal Penal Federal, al Ministerio Público Fiscal y a los tribunales, la defensa lo tienen como obligación por sus leyes orgánicas y por su defensa integral, pero para los tribunales y para el Ministerio Público Fiscal, que dentro de las obligaciones es procurar solucionar el conflicto de forma no punitiva. Se llama mediación, conciliación, etc. Y a la vez, la resolución de los casos es, si lo podemos hacerlo media hora más rápido, en promedio mejor, estamos haciendo dos cosas contradictorias. Cuanto más rápido se resuelve un caso, generalmente en la vía pública, son las declarancias, en la vía pública, delito contra la propiedad, etc., más difícil es la solución no punitiva. Digamos que en general nos ha pasado a todos, a todas, que descubrimos que nos estafaron, que nos robaron, que incumplieron algún contrato. En el momento de que nos desayunamos que eso acaba de ocurrir, no estamos con mucha empatía con la persona que lo hizo, digamos, de alguna manera. Hay que esperar, hay que dejar que los tiempos se calmen, inclusive a veces hay posibilidad después de conocer la biografía de esa persona y hay otros momentos de resolución de casos. Sin embargo, esto no, los procedimientos de flagrancia y los procedimientos de mayor velocidad no van en ese sentido. Entonces, esto del tiempo, me parece que es un concepto con una complejidad que hay que pensarla históricamente y hay que pensarla situadamente, no solamente de quiénes esperan, sino de quién paga el costo de la espera y de la no espera. ¿Quién paga el costo del reloj? O para decirlo de alguna manera, ¿quién paga el costo de la velocidad del reloj? Si la velocidad del reloj es un milisegundero o la velocidad del reloj es un calendario de décadas. Alguien paga el costo de eso. O varias personas pagan costos y otras personas no pagan el mismo costo. ¿Sí? Esto abre para mil lados, incluso para el lado de la oficina judicial y quién decide cuándo se hace un juicio. Hay juicios que da absolutamente lo mismo hacerlo en enero, en marzo o en diciembre. Pero hay juicios que hacerlos 15 días antes de que se inicie la campaña electoral, o hacerlo 20 días después de la segunda vuelta del balotaje, son 3 o 4 meses de diferencia y son diametralmente distintos. Hay juicios que, por alguna razón, hacerlo inmediatamente después de ciertas campañas publicitarias o scratches, etc., ocurren ciertas cosas y hacerlo 3 años después ocurren otras cosas. Hacerlo inmediatamente después de que fuera revocada la decisión por la Cámara de Casación o hacerlo 3 años después no es lo mismo. ¿Quién decide eso? Más allá de quién decida quien decida,
eso suele tener efectos. Pero como en el ámbito judicial, nosotros, en el ámbito jurídico en general, parece que vivimos en un presente perpetuo, todo es en presente, el tiempo no pasa. Hay algo donde, salvo cuando hablamos de plazo razonable, si no, el tiempo no ocurre. Todo parece que fuera como, discúlpame, un presente perpetuo, ¿no? A veces no tenemos muy claro cuándo detuvieron a una persona, cuándo requirieron juicio, cuándo se hizo el juicio, cuándo vinieron los testigos, ¿no? Hay casos, hay cosas muy notables en ese sentido. Tenemos un montón de historia, no solamente en los juicios de lesa humanidad, tenemos muchos otros juicios donde los testigos declaran sobre sus recuerdos de acontecimientos pasados hace muchos años, a veces acontecimientos públicos. Entonces declaran sobre sus recuerdos, declaran sobre sus recuerdos, sobre sus recuerdos, declaran sobre lo que reelaboraron de los recuerdos, que contaron de los recuerdos que creían tener. Ese testigo declara falsamente. Bueno, pero si ese tiempo no lo consideramos ahí, si todo es presente, hay contradicciones. Hay un testigo que está declarando falsamente. Punto. Pero bueno, hace 10 minutos dijo esto y ahora dice esto. Lo que pasa es que ese lapso de 10 minutos fueron 14 años. Ah, y en el medio hubo películas y documentales sobre ese suceso. Ah, ¿no? Entonces hay un concepto bien interesante ahí sobre el tiempo, que me parece que Aullero nos tira algunas puntas teóricas, no las agota ni mucho menos, pero que queríamos presentarles esta mirada también, porque ahí también hay decisión judicial. ¿Sí? ¿Qué tiempo? ¿Quién usa el tiempo? ¿Quién decide? ¿Quién hace que el tiempo corra y quién hace que el tiempo pase? Profesor, quisiera agregar Sí, algo, perdón que lo interrumpa, no, con por favor. relación al tiempo, porque me parece genial, me parece que tiene muchísima razón en lo que dice, es súper cierto, y relacionado con la gente, con los administrados, ni hablar, pero también el tiempo distinto que se da, por ejemplo, entre la fiscalía y los juzgados. Cómo trabajan las fiscalías, cómo resuelven los juzgados los tiempos de uno y los tiempos de otro. Eh, no sé, por ejemplo, en mi caso soy instructor, ¿no? De una fiscalía eh, ordinaria. Y claramente el caudal de trabajo, las urgencias que manejamos, de diferentes tipos, a veces son políticas, a veces son mediáticas, a veces a veces por la gravedad del hecho, y te encontrás con que del otro lado, al mismo tiempo, igual todos trabajando, cada uno cumpliendo su rol específico, a veces con más o menos trato, todos tratando de desempeñar y ponerle lo mejor de sí, eh, se tocamos tremendamente. Y entre medio queda la gente. ¿Viste? Entre lo que se resuelve, por ejemplo, se me viene ahora algo concreto, ¿no? Pero para ponerlo bien concreto. Solicitas una medida ¿no? de allanamiento, un secuestro. Garantías entiende que no hay que darlo, que hay que complementar otras medidas de prueba, ordena hacer otras diligencias para poder. Los plazos exiguos entre los que se exige y el riesgo que se corre, por ejemplo, ir a secuestrar un arma y no darlo al allanamiento para cumplir diligencias, tener que recurrirlo, que no se dé, tener que ir a la cámara, entre medio, paralizado, algo que podría haber avanzado, criterios, ¿no? Válido, argumentado, puede uno estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, digo, eso es tremendo, tremendo en la diaria, ¿no? Y eso se da, digamos, puertas para adentro y repercute para afuera. Ya no frente al administrado directamente, sino de manera indirecta y sin embargo se complica y a veces no, es incoordinable. Nada, eso. En la misma sintonía de lo que estaba diciendo usted. Bueno, perfecto, sí, claro, claro. Hay un, hay un texto que se los podemos acercar si quieren. Está como bibliografía complementaria, pero no sé si tienen el texto para leerlo cuando quieran. Es un texto de Mariana Godoy, que también es antropóloga, y que había hecho un trabajo hace un tiempo largo, sobre el mecanismo de mediación en la provincia de Salta. Arrancaba, cuando ya llevaba un tiempito, pero un tiempo corto,
el sistema acusatorio de enjuiciamiento en Salta, y la atención que se daba vinculado a los tiempos con las fiscalías, ¿no? Esta idea de las fiscalías, decir, bueno, estos casos son para mediación, entonces los mandaba a la oficina de mediación, ahí había una oficina específica, y trabajaban en el conflicto, etcétera. Pero claro, no, había una disposición normativa que no suspendía el plazo de la IPP, ¿no? De la investigación penal preparatoria, durante el tiempo que el caso estaba en proceso de mediación. Entonces a veces la fiscalía seguía produciendo alguna prueba, pero alguna prueba de injerencia en los derechos de la persona imputada era más complicada, porque de un lado viene una lógica de resolución de conflicto, pero por otro lado, allá en el domicilio, es como, ¿qué pasa con esto? Pero la cuestión hacía eclosión cuando estaba a punto de vencer el plazo de la IPP. Ahí la fiscalía les retiraba el caso directamente, por más que el conflicto estuviera muy avanzado en la resolución, que faltaran algunos diálogos, algunas charlas, pero que había buenas posibilidades de resolver el conflicto. Ahí, como vencía el plazo, le retiraban el caso y requería juicio, ¿no? Entonces, estas cuestiones, ¿eso se podría resolver normativamente? Bueno, por ahí sí, ¿no? Por ahí eso con una resolución normativa, que se suspende el plazo, por ahí se resuelve, por ahí no, ¿no? Esa es otra idea que primer módulo queríamos aportarles, ¿no? Aportarles. Una ley, una reforma legislativa, eh, es un elemento más en el campo, que tendremos que ver en cada lugar y en cada momento hacia dónde tracciona, si es que tracciona para algún lado, ¿no? Una ley puede ser una excelente herramienta para conseguir el objetivo declarado, puede ser un obstáculo más fuerte todavía. La ley que diga lo que pretende X puede ser un obstáculo más fuerte para tratar de obtener X. Y a veces es inocua o a veces produce otros efectos no imaginados necesariamente al promulgar la ley, ¿no? Es una herramienta más, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene, no tengo mucha precisión ahí terminológica, pero tiene toda una historia sobre la prevención de cumplimiento de los plazos, ¿no? A punto tal de que algunos plazos se llaman fatales. Uno piensa que se muere alguien ahí, matan a alguien, cuando piensa, no, es que ese plazo hay que cumplirlo. Y no siempre se cumple. Basta con poner la palabra plazo, ¿no? Bueno, será hasta el momento. Empiezan las discusiones, un plazo ordinatorio, no ordinatorio, otros son extraordinarios, otros son fatales. Bueno, y la ley no necesariamente modifica eh, ese cumplimiento, ¿no? Es la misma lógica, no sé si sigue estando, pero hace muchos años había visto, creo que es Camino a Cañuelas, que hay un cartel que dice, por favor, respete los carteles, ¿no? Es como, bueno, eh, está bien, qué sé yo, por ahí sirve, pero no sé si tiene demasiado sentido, ¿no? Parece hasta extraño. Y por eso que ponerle plazo fatal a algo, es decir, que el otro plazo no es tan plazo, es casi una sugerencia. Bueno, y hay un texto más que tienen, que yo les sugeriría que lo lean, les sugeriría fuertemente que lo lean, pero que lo lean después de leer a Sarrabailusa, a Martínez, a Ullero, porque hay que leerlo con cierto despojo de nuestra idea de lo que significa el sistema judicial, ¿no? Es el texto de Nader. En esos parrafitos, ese tramito elegido, puntualmente Nader describe el funcionamiento del sistema judicial, distintos sistemas judiciales en distintos lugares, en un lugar que según ella está a mitad de camino entre las ciudades mexicanas y el México más rural. Entonces que termina como permeado por las dos cosas. Entonces tiene prácticas de los dos ámbitos. Y hay una descripción de un caso particular, de un juzgado en particular, donde el juez termina aplicándole una sanción a una persona, y la persona, después de escuchar la sanción, y antes había discutido algunas cosas, discute la sanción con el juez, le dice que le parece mucho, y el juez le dice que no es mucho, que corresponde eso, y sigue discutiendo, pero entonces ahí el juez sí le hace una rebaja, y después vuelve a hacerle una rebaja más, y al final la persona se va y le dice, bueno, mañana venga y pague, bueno, sí, pero pague esto que le dije al final, bueno, está bien.
Y después, la antropóloga dice que sus relevamientos sabían perfectamente los juzgados que no iban a pagar, ¿no? Porque hacían toda esa pedido y qué sé yo, pero que al final no, nadie iba a pagar eso. Y que no era importante pagar eso. Lo importante, y hay un análisis interesante ahí sobre el funcionamiento de lo judicial en particular. Parecía que tenía connotación penal, ¿no? Eran cosas menores, pero no era una cuestión civil, ¿no? Era una cuestión penal. O el tratamiento que se le daba era penal, vinculado a la sanción. Y que la cuestión no tenía que ver con adjudicar un hecho pasado y aplicar una sanción por la adjudicación de ese hecho pasado, sino tenía que ver con cómo construir comunidad a futuro. Entonces, lo importante no era que pagara la multa, sino que no volviera a hacer eso. Había todo un ritual judicial, todo lo que ocurría en ese ritual iba en esa búsqueda, en ese sentido. La persona también decía que la multa era mucha, y qué sé yo, y por eso el juzgado prestaba ahí esta cosa de negociar y mantenerse en algún lugar y darle una rebaja y decir tiene que venir mañana. Pero había ahí una suerte de ritual que lo que hacía es construir comunidad para que esos sucesos no volvieran a pasar. Nosotros tal vez tenemos que preguntar qué construimos con nuestros rituales judiciales, ¿no? Los juicios son rituales, y los que no son juicios, cada vez que alguien va al tribunal, a un juzgado, a una mesa de entradas, pregunta cosas, es citado, cada vez que la policía va a llevar una citación, forma parte de un escenario, de un general ritual, pero cuando son audiencias, sin lugar a dudas, es un ritual muy fuerte. Construimos efectos con esos rituales, ¿no? La pregunta es qué construimos, ¿no? Y ahí podemos retomar a Aullero, y Aullero dice algo así como la espera es eh, la forma en que verificamos el éxito de la dominación, ¿no? Quien se lo obliga a esperar y espera, bueno, ahí hay un éxito en el ejercicio de la dominación. Quien no puede esperar y si lo hace esperar, reacciona ahí contra eso. Dale, Doctor, Pablo. en el ejercicio profesional me pasó una vez con un caso de familia, no tiene que ver con un caso penal, donde un papá quería ver a su hijo, ¿no? Quería una revinculación, se llama el incidente. Y en las entrevistas previas, las psicólogas lo hacían esperar más de 4 horas afuera. Entonces, mi cliente me viene a ver en ese momento diciéndome que no puede ser, que yo tengo compromisos, que yo tengo un montón de cosas. Y cuando voy a hablar con la consejera de familia, me dijo, doctor, estamos evaluándolo, no es otra cosa. Si él realmente desea la revinculación, no va a tener inconveniente en esperar 4, 5 o 10 horas afuera. Un poco a colación, por analogía, lo que estaba explicando recién. Pero en definitiva, entendí que lo hacían a propósito, y es verdad que lo hacían a propósito, lo citaban a primera hora y lo atendían a última. Y en él provocaba que realmente más de una vez se quería ir. Entonces no era tan genuina esa revinculación que él tendría que tener con el hijo. O sea, se la estaban haciendo pagar de algún modo, ¿no? Con esto que me hizo recordar que, bueno, que es un modo de expresar eso. Sí, también ahí podemos pensar también en la lógica del patrimonialismo, ¿no? Cómo me apropio del sistema judicial de los tiempos de una persona. Porque se pueden evaluar esas cosas de otra manera, pero si uno piensa que lo citan a primera hora, y va a ser una entrevista, lo que sea, puede esperar razonablemente que en un lapso más o menos acotado lo entrevisten. Si no, parece que están utilizando sus derechos, más allá que por ahí, claro, lo estaban evaluando, pero sí, hay un... Sí, ellos dicen que evaluaba cuántas ganas real tenía de ver al hijo. O sea, qué daba él como muestra de reales de querer verlo, no solamente hacer una presentación con un letrado. Pero bueno, nada, me Sí, hizo recordar. pero bueno, sí, pero a ver, hay muchas cosas ahí Es que un pueden modo ser. de... Sí, sí, claro. Absolutamente. Ahí, nuevamente la cuestión del tiempo, más allá de cómo se le dijeron que lo usaban y para qué lo usaban, y si compartimos o no eso, o qué implicancias tiene eso también en esta lógica. Ahí hay decisiones judiciales también, ¿no? O Ahí hay decisiones que hay que explicitar y ver, bueno,
si estamos de acuerdo y cuáles son los derechos ahí comprometidos. Bueno, me queda por decir solo 2 o 3 ideas y presentar rápidamente, o sí, muy rápidamente, porque la verdad es que quiero hacer lo que corresponde que haga en la próxima, la unidad que sigue. Lo que me queda por decir en términos de aparato conceptual, para decirlo de alguna forma, de caja de herramientas, en este primer módulo les proponemos, que es no trabajar con redacción de sentencias penales, sino pensar estos conceptos nos sirven para pensar lo judicial y las decisiones, y cuáles son las decisiones. Y en definitiva las sentencias sin duda son una de ellas, pero pensar este conjunto de funcionamiento de lo judicial, los textos parece que sirven para eso. Pensar también, y ahí no les aportábamos los textos porque nos parecía que bueno, seguimos agregando material, ¿sí, no? Pero hace la referencia a un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, se llamaba Pierre Bourdieu. Bourdieu tiene algunos, poquísimos, 2 o 3 textos sobre el campo jurídico, pero tiene mucha investigación y toda la investigación en algún punto, podemos decir que para Bourdieu toda la teoría no es una teoría única, aplicable a cualquier investigación, sino que todas las teorías se adecúan, se readecúan de acuerdo, o todos los conceptos teóricos se adecúan y se readecúan según la investigación que esté desarrollando. Y hay un par de conceptos que nos parecen interesantes. Uno es el de campo jurídico, en este caso sería campo jurídico, pero cualquier campo, y la relación entre el campo y el afuera del campo. Un trabajo de Bourdieu que se llama La fuerza del derecho, y al inicio él plantea esta cuestión críticamente respecto de un grupo, una tradición que suele pensar que el derecho es autónomo, que todas las reglas del derecho se regulan desde el interior del derecho, y bueno, que eso sí es una disciplina que tiene una autonomía suficiente para desenvolverse a sí misma de forma completa y sin interferencia. Pero también critica el otro extremo, el que piensa que el derecho es un mero reflejo de las relaciones de producción, que el derecho es en definitiva una herramienta de ciertos sectores poderosos, que lo que hace es, bueno, ejercer una dominación, lo que en definitiva los que definen las reglas del derecho están por fuera del campo del derecho, ¿no? Los que definen quién puede tal cosa y quién no puede está por fuera, y que el derecho solamente formaliza esas decisiones. Y Bourdieu piensa que ninguna de las dos, y las dos al mismo tiempo, ¿no? El campo del derecho tiene cierta autonomía, pero que es influido necesariamente por otros campos, el campo político, el campo económico, etc. Pero que esas influencias no son unas influencias a tal punto que atraviesan los límites del campo de la misma manera, ¿no? Que cuando atraviesan los límites del campo, algo ocurre con esas influencias. De alguna forma se metamorfosean, se traducen, se trasladan, se mixturan y llegan al campo jurídico, pero porque tiene una lógica interna el campo jurídico, tiene ciertas reglas internas, en ciertos momentos podrá tener unas reglas más fuertes, otras más débiles, y será cuestión a pensar situadamente, pero que hay de las dos cosas, ¿no? Hay reglas internas y hay influencias externas. Eso me parece que es un concepto interesante para pensar, uno de los conceptos de Bourdieu. El otro concepto que vale la pena pensar es el de habitus y el de ilusio. Bourdieu habla de habitus, está pensando que en general no le interesa pensar en actores con nombre y apellido, no importa quién. Es un sociólogo, entonces lo que le interesa son las grandes líneas, ¿no? las grandes características de ese campo. En ese campo puede ser que individualmente haya uno que esté
a la derecha de la derecha y el otro esté a la izquierda de la izquierda, y que además haga tales cosas, sea más disruptivo. A él lo que le interesa son las posiciones en el campo, no podríamos decir, el judicial medio, lo podríamos llevar acá. No, no, no. Sino las distintas posiciones judiciales. Pueden ser hegemónicas o pueden no ser hegemónicas. Pero, ¿cómo podemos posicionar, cómo podemos mapear las distintas posiciones y sus tensiones entre sí? De hecho, él trabaja con esta idea de las reglas como regularidad, que es cuáles son las reglas del campo, no las leyes escritas y publicadas en el boletín oficial, sino las reglas del campo, ¿no? Las reglas que realmente se aplican, las que regularmente ocurren, sean escritas o sean no escritas. Y quienes quieren mantener esas reglas, o algunas de esas reglas, y quienes quieren subvertirlas. ¿Y qué pasa con esta tensión entre quien quiere subvertir ciertas reglas y quienes la quieren mantener? Las reformas procesales es un escenario igualable, tal vez, para pensar estas tensiones entre quienes quieren mantener ciertas reglas, y habría que ver cuáles en particular, y quienes quieren subvertir ciertas reglas, e incluso habría que ver cuáles en particular. No necesariamente son dos conjuntos de reglas homogéneos, sino que hay una mezcla ahí, ¿no? Y Bourdieu dice en algún momento que de todas formas, en el campo jurídico, quien quiera subvertir las reglas para tener éxito en el campo jurídico, lo tiene que hacer, pero solo respetando las reglas. Las reglas pueden ser modificadas solo si se respetan las reglas. ¿Sí? Puedo modificar algunas reglas solo si respeto algunas otras reglas. Para modificar las reglas, las modificaciones se hacen conforme las reglas. Hay procedimientos para modificar las reglas. Con lo cual da una particularidad al campo jurídico, ¿no? Quien quiere trabajar desde el campo jurídico existen estas limitaciones. Y vinculado a esto está con el concepto, trabaja con el concepto de ilusio, que es esta idea de que esto es un juego, tiene reglas, pueden ser violadas y tienen consecuencias, pueden ser cambiadas por consenso o por imposición, tensiones, pero en definitiva el juego merece ser jugado. Todos quienes están en el campo jurídico piensan de alguna manera que el juego merece ser jugado. Si uno no pensara que el juego merece ser jugado, bueno, procuraría modificar el campo, pero desde otro campo, no desde el interior del campo jurídico. Ahí me parece que para pensar las reformas también es interesante trabajar con alguno de esos conceptos. Para la próxima, la idea es que ustedes puedan leer este material. Hay una guía de preguntas, ¿no? Eso es una cuestión administrativa que para quienes les asusta la materia o le tienen respeto o de alguna forma no quieren verse en una situación incómoda en el examen, les propongo que contesten las guías de preguntas. No que las manden, porque no hay ningún link habilitado para mandarlas, pero sí que traten de contestarlas, porque lo que pretendemos con esa guía de preguntas es que ustedes recorran el texto, que por ahí lo pasaron por alto en algún tramo, que vuelvan a ese punto del texto porque nos parece alguna pregunta importante del texto, o alguna cuestión, o algún concepto que merece ser observado con algún detenimiento, o con alguna particularidad, y esto va a ser de mucha ayuda después en la instancia esta del examen, que necesariamente tenemos que tomar, y que, bueno, porque hay que acreditar que ustedes participaron, vieron las clases o estuvieron en las clases y conocen el material, obviamente. Así que les recomiendo que las guías de preguntas las tengan a mano mientras van leyendo los textos, ¿no? O incluso antes, porque están diferenciadas por texto. Entonces, antes de leer el texto hay 3 o 4 cosas que la guía de preguntas presenta de ese texto. Bueno, léanlos, pero sabiendo que ahí hay algunas cuestiones donde vale la pena detenerse. Incluso hasta para marcarlas en los textos. En la próxima reunión lo que vamos a hacer es meternos más de lleno con estas cuestiones vinculadas a los procesos de reforma. Nos parece que es imposible pensar cómo redactar sentencias o pensar las sentencias penales sin enmarcar esta situación en los procesos de reforma. Tenemos un sistema inquisitivo
tiene una forma, el sistema inquisitivo el más puro posible, tiene una forma de redactar sentencias, y los sistemas acusatorios tienen otra forma de redactar sentencias, y otros conceptos que están atravesando la cuestión, hay otra forma de construir verdad, hay otra forma de darle legitimidad a, a la decisión, y entonces se escribe de forma distinta. No sería posible pensar las sentencias sin pensar el contexto de las reformas y los efectos específicos que han tenido las reformas. Así que la próxima vamos a trabajar un poco las ideas de las reformas, cómo se fueron sucediendo y lo que fue ocurriendo un poco con las reformas. Y también vamos a trabajar, déjenme revisar, pero sí, vamos a trabajar esta idea que es muy de los discursos sobre las reformas, ¿no? Pareciera que es una innovación, un descubrimiento de las reformas procesales de los últimos 30 años, que le han denominado, me gusta un poco pomposamente, teoría del caso. ¿Sí? Todo quien ejerce la profesión o ejerció la profesión en algún momento sabe perfectamente lo que es teoría del caso, aunque no sepa el nombre de teoría del caso. Es básicamente empezar a escuchar todo lo que tiene que ver con el caso, pensando en si ese caso tiene virtualidad, una sentencia favorable o no. Y entonces empezar a trabajar en los planos de los hechos, en la prueba y el derecho. Es nada más que eso. Pero en un sistema inquisitivo, la teoría del caso no tiene lugar, porque las reglas del sistema inquisitivo son otras. El sistema inquisitivo burocrático, además, ¿no? Esta lógica de una infracción que aparece y un trámite burocrático que presupone juntar papeles y que en algún momento alguien decida sobre todo lo que se juntó. Que probablemente todo lo que se juntó, la mitad o más de la mitad no sirve para nada. Entonces, otra lógica, la lógica del trámite es una cosa, la lógica de la teoría del caso es otra. Nos vamos a detenernos con eso porque eso después necesariamente tiene que tener impacto para pensar una sentencia. No sé, si preguntas, comentarios, alguna referencia, alguna cuestión que quieran que yo no haya dejado clara. Ha quedado todo o muy claro o muy oscuro. Estamos a miércoles, además, el material lo tienen creo que desde el lunes al mediodía, es como habitual que no haya mucha lectura de material en el primer módulo, en la primera clase, en la primera reunión sincrónica. Así que a mí me parece que lo mejor sería no seguir tirando conceptos que por ahí anotaron, bueno, después pueden revisarlos con la clase grabada, pero no seguir profundizando conceptos que tal vez después sea empezar a juntar con alfileres muchas cosas. Parece que con lo que dije se puede mapear con ninguna facilidad el material de la primera clase, pero insisto, la idea es que ustedes piensen con varios niveles cuando leen este material, ayudado de las guías de preguntas, ¿no? Les insisto con eso para que después el examen sea más sencillo. Pero leer el material pensando en sus propias prácticas o en sus propios conocimientos de las prácticas judiciales, que no son las propias, pero pueden ser las cercanas. Por un lado, pensar en el texto de las reformas procesales, inclusive en la provincia de Buenos Aires, que tiene un sistema acusatorio de hace ya 25 años, un poco más, pero han tenido sucesivas reformas y prácticas que han ido para atrás y para adelante en la lógica del acusatorio. Y en tercer lugar, pensar cómo todo eso impacta o no impacta o cómo debería impactar en una sentencia, en definitiva, en una decisión judicial sobre la imputación de un hecho que tiene connotación penal a una persona en particular. Bueno, si alguien tiene alguna intervención para hacer, algún comentario, alguna pregunta, escucho, y si no, creo que podríamos ir dejando acá y nos vemos la semana que viene.
Bueno, perfecto. Ahí Santiago escribió. Bueno, perfecto. Entonces nos vemos así el miércoles que viene. Bueno, que tengan buena semana, buen fin de semana. Gracias, doctor. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Eso. Hasta luego. Hasta luego.